Esta tienda es pues una de las únicas que todavía están en pie, de las pocas que están en pie. Está desde el año 46. Mis padres se casaron en el 45, vivieron un año en Cochabamba y vinieron y montaron la tienda frente al mercado central, aquí a media cuadra. Se le llamaba el Mercado Viejo. Era pues muy rústica la vida, muy precaria, ¿no? Recuerdo que ahí eran pocas cosas, bueno, eso yo ya no lo vi, pero eran pocas cosas, algunas que otras fotografías se ve que era muy poquito lo que nos contaba mi padre. Y lo que yo tengo en mi mente todavía es que afuera, en el corredor, vendían yuca en el piso y era pues sucio, ¿no? Y los carretones afuera, las tiendas comerciales, esta calle Florida era la calle del comercio. Había mucha gente árabe con sus negocios en la zona. La casa comercial tiene 90 años de antigüedad. Primeramente comenzó sobre la calle 21 de Mayo, que se llamaba el barrio Cerebó, que es justamente de aquí, una cuadra. Ahí inició mi padre, Juan Moisés Torres. Era con productos que se vendían en ese tiempo, ¿no? Que se llamaba productos del país, donde se vendía, por eso el nombre de barrio Cerebó, se vendía el azúcar, chancaca, que era la chancaca. Ahí empezó y por la cercanía del mercado, que era acá en la calle Florida, ahí venían los carretones. Posteriormente ya mi padre se trasladó aquí a esta casa, se construyó, se vendían en ese tiempo sal de piedra, éramos lo único que vendíamos, la sal que vendía también Doruro, sal blanca, todo era de moldes, ¿no? Y artículos que eran de consumo, café en grano, chocolate en grano, que venían las personas que ya lo hacían en forma artesanal para ya servirse, ¿no? La primera tienda, según referencia de mis antepasados, es que ellos trabajaron en la calle Junín, esquina Libertad, prácticamente casi en la esquina de la plaza. Y luego ya se trasladaron a la calle Florida, que se convirtió en realidad como la calle del comercio. Vendían generalmente, eran telas. Yo recuerdo que eran famosos los linos que venían de Irlanda para hacerse los trajes que acostumbraban usar aquí en Santa Cruz, el guipur que traían de Suiza y otros tipos de telas, ¿no? Se desarrolló muy bien, la casa de Abdú fue muy famosa, la conocían a mi bisabuela como la Turca Rosa, porque en aquel tiempo la gente que venía del Medio Oriente venía con un pasaporte turco, porque en ese tiempo estaba ocupado todo ese territorio por el Imperio Otomano. Entonces todo el que llegaba aquí era turco, no importa si venía del Líbano, de Palestina o de lo que fuera. Yo vengo de una línea, de una ascendencia que ya hizo el trabajo difícil. Entonces, en el caso de estas familias árabes que llegaban, o de otros países, llegaban familias de Italia, de diferentes lugares, hace que este trabajo tenga un valor adicional y hacían que traían una cultura diferente. Si bien el cruceño siempre es muy hospitalario y siempre les dio la bienvenida, igual uno siempre tiene su recelo y es normal, ¿no es cierto? Entonces, estas personas en combinación a un cruceño que quería salir adelante, con estas nuevas empresas, con estas nuevas familias que llegaban con conocimiento de otra cultura, de otra forma de hacer las cosas, son los que ayudaban a impulsar a Bolivia, porque Santa Cruz en esa época estaba la plaza y las calles de tierra. Esta tienda fue fundada en 1948. ¿No? Empezó mi suegro, que llegó de Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, y
Se inauguró aquí en la casa del doctor Melchor Pinto. Ya. Después se vino al lado de la policía y en el año 60 se vino allá, que ya yo trabajé con él en el año 60. En aquella época llegaron muchos judíos, llegaron muchos árabes también. En aquella época habían cosas muy finas. No había mercaditos Siete Calles, no habían otros importadores, eran solo judíos y árabes. Ellos al llegar aquí compraron de la familia Abuabuat el derecho de llave en su época de Casa Jerusalén. Por eso muchos piensan que viene de una familia judía, o como nos preguntan por qué se llama Jerusalén. En realidad porque Jerusalén, los Abuabuat, esta familia que emigró a Chile después, eran palestinos. Ahí llegó mi abuelo paterno, vinieron desde Siria huyendo de la guerra en esa época. Mi padre nos cuenta de que él comenzó con un local chico con su hermano vendiendo telas. Inclusive él nos contaba de que era tan poca su mercadería que la colocaban en estantes altos y la tela caía para tapar los huecos de la estantería. Y así poco a poco ellos fueron haciéndose de una casa muy conocida con los tejidos, vendiendo casimir inglés, vendiendo organzas, vendiendo broderí suizo, telas finas, ¿no? Anécdota, tengo una, mire, muy bonito. Vendíamos vestidos de comunión. Entonces, había una niña que pasaba por la calle y miraba al maniquí con el vestidito que ella quería. Ella iba a dar la comunión. Y mira, ¿no? Y le dice, mamá, mamá, quiero el vestido. Yo escuchaba y así pasaba la niña, cada que pasaba era que le gustaba el vestidito. Ya pasa así un tiempito, como un mes, así, la señora viene y me dice, quiero el vestidito, ¿aún lo tienen? Sí, le digo, ¿no? Y se pone a llorar la señora. Bueno, yo, ¿qué pasó? Mire, cuando mi hija estaba viva no pude comprarle, ahora le voy a enterrar con este vestidito. Cosas, ¿no? Cosas que uno le queda y uno no sabe. Mira, una de esas muy triste, ¿no? Realmente hay de todo, pero más viene gente antigua o hijos o nietos de que donde se recuerdan, yo venía a esta tienda y mi papá me mandaba, vaya a comprar esto, allá a la Hércules, vaya, y siempre encontraba las cosas y me volvía corriendo a mi casa, dice, ¿no? Se trató de innovar con toda clase de artefactos, sanitarios, cigarros. Había en la Hércules desde un clavo hasta un avión, decían la gente. Ahora les cuento que Hércules viene porque papá era, como ahora dicen, fisiculturista. Antes les decíamos levantapesas, mi mamá decía eso. Inculcó en nosotros también eso. Soy muy honrada de tener unos padres como ellos. Honro su memoria con amor y recuerdo cada hazaña y cada esfuerzo y lucha que tuvieron en este pueblo. Bueno, pasando por alguna casa, veía una pulpería antigua, una tiendita, me acercaba a preguntar qué se acordaban que había antes por el barrio. Y la mayoría de los comentarios que recibí fueron panaderías, pulperías, casas comerciales y bueno, las iglesias, que es donde es lo que genera, ¿no? el barrio, ¿no? Claro, se usaba mucho también la pulpería en esa época, aparte del mercado, las pulperías. Aquí en la esquina de la Venice o de la Bolívar, allá había la pulpería de la Chalot. Chalot era un nombre francés. Y así habían pulperías en cada zona, habían varias que también se compraban las cosas. Y los hombres eran hombres de campo, todo el mundo tenía aquí sus propiedades, ¿no? Cada iban avanzando en el monte para tener más propiedades, digamos. Entonces, ahí venía el queso, ahí venía la mantequilla, es decir, no, la mantequilla se industrializó, digamos, por los alemanes también. La Casa Selle tenía propiedades en Cordillera, digamos, ¿no? En Ilisoso. Esos alemanes vinieron también en gran parte traídos por la Casa Selle, o eran parientes. Otto Weichel también vino, era sobrino de Moser, digamos. Entonces vinieron muchos, aparte de tener ellos sus casas comerciales, también traían jóvenes que vengan a trabajar con ellos.
y esos se casaron con cruceñas, entonces hay una mezcolanza grande ahorita de esos apellidos, ¿no? Llegaron bastantes extranjeros, ¿no? Fueron importantes en las casas comerciales alemanas, como la Zeller y Mozart, Elsner, Schweitzer, ¿no? Que entraron en decadencia con la Segunda Guerra Mundial después, ¿no? Que ya como que salieron los alemanes, ¿no? Pero fueron muy importantes en esa época, y también en esa época, un poco antes, ya también tiene importancia lo que se llamaron la inmigración de los turcos, ¿no? Que eran en realidad, claro, pertenecían al Imperio Otomano, al Imperio Turco, pero eran sobre todo palestinos, sirios de esa zona, ¿no?